Apaga las luces, Delaney. No te atrevas a abrir esa puerta. La voz de la señora Vera Pique temblaba tanto que apenas se entendía a través del teléfono. Afuera, bajo la luz del farol, 10 hombres estaban parados en medio de una ventisca sobre la ruta 28, y 4 de ellos cargaban a un quinto. 3 camionetas negras estaban torcidas sobre la grava, con las ventanas destrozadas, y había sangre sobre la nieve. Ya habían tocado en 4 puertas de esa misma calle. 4 luces de porche se habían apagado, una detrás de otra. 4 cortinas se habían cerrado, porque todos en Ollisben sabían lo que cargaban hombres como esos, y nadie quería descubrirlo por las malas. Y Delaney Ward, 28 años, apenas $19 en la caja registradora, a 34 días de que el condado le rematara el restaurante que había sido de su padre, con su madre dormida en el cuarto de atrás, estaba parada frente a esa puerta cerrada, con la mano sobre el cerrojo. Podía ver al hombre que cargaban. No se movía. Su cabeza colgaba hacia atrás, y la nieve se derretía sobre un rostro que ya había tomado el color equivocado. 37 años, el hombre más peligroso en 3 condados. Delaney sabía exactamente quién era. Todos lo sabían. Por eso cada puerta de esa calle estaba cerrada. Y por eso ninguna iba a volver a abrirse esa noche. Delaney no podía ayudarlo sin arriesgar todo lo que le quedaba. Pero tampoco podía darle la espalda. Lo que hizo en los siguientes 5 segundos es la razón por la que vas a querer escuchar esta historia completa. Antes de seguir, si alguna vez hiciste lo correcto cuando todas las voces a tu alrededor te decían que no lo hicieras, dale like a este vídeo para saber que estás ahí. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto esta noche, y suscríbete, porque historias como esta no aparecen todos los días. Ahora sí, volvamos a esa puerta, a esa tormenta, y a los 5 segundos que lo cambiaron todo. Delaney no había alcanzado a responderle a la señora Vera cuando el teléfono sonó de nuevo, pegado a su oído. Otra llamada entrando, y ella se lo apartó para mirar la pantalla. Otis Lon, el hombre de 63 años dueño de la ferretería en la calle Mee, que en los últimos 4 años no la había llamado ni una sola vez después de las 8 de la noche. Delaney cambió de línea. Tío Otis, ahora no puedo hablar. Entonces no hables, le dijo él, con la voz baja y urgente, como si estuviera parado en algún lugar donde no quería que nadie lo oyera. Solo escucha. Estoy mirando tu estacionamiento desde la ventana de arriba. Quiero que te alejes de esa puerta ahora mismo y vayas a sentarte junto a tu madre. Afuera, uno de los hombres se había separado del grupo y empezó a subir hacia los escalones. Llegó hasta la mitad y se detuvo. Conocí a tu padre durante 30 años, dijo Otis. Ayudé a Al a levantar la pared trasera de ese restaurante con estas 2 manos. Y te digo una cosa, Al jamás hubiera querido esto para ti. Tú no conociste a mi padre tan bien como crees, respondió Delaney. Danny, escúchame. Tienes que irte. Ella cortó la llamada y puso el teléfono boca abajo sobre el mostrador. Y ese pequeño sonido del plástico contra la madera fue, por un instante, lo más fuerte que se oyó en todo el lugar. El hombre en los escalones no tocó la puerta. Eso fue lo que le heló la sangre a Delaney. Había subido hasta la mitad y se había detenido. Y ahora solo estaba ahí parado, con las 2 manos abiertas y sueltas a los costados, exactamente donde ella pudiera verlas. No iba a pedir. Ya había pedido suficiente esa noche. Había aprendido lo que le daba pedir, y no pensaba volver a intentarlo. Esperaba que lo rechazaran para poder dar la vuelta y avisarles a los demás. 5 segundos. En verdad fueron 5 segundos. Después, Delaney los contó otra vez, y seguían siendo 5, y cada uno de ellos guardaba algo adentro. El primer segundo fue el bastón de su madre, parado en el pasillo, exactamente donde siempre estaba, a menos de 2 metros de donde ella se encontraba, y el sonido constante de su respiración llegando desde el cuarto del fondo. El segundo fue el sobre la repisa encima de la caja registradora. El sobre que había leído 2 veces, doblado 2 veces, y jamás había vuelto a abrir. El tercero fue la voz de la señora Vera, probablemente todavía hablándole a un teléfono que ya nadie escuchaba. El cuarto fue el tío Otis pronunciando el nombre de su padre como si ese nombre le perteneciera a él. Y entonces pensó en el hombre tendido en la nieve. Giró el cerrojo.
La puerta se abrió con tanta fuerza que el viento se la arrancó de la mano y la estrelló contra la pared de madera, y el frío le golpeó el pecho como una bofetada abierta. Delaney no retrocedió. Caminó directo hacia la tormenta, plantó un pie sobre el último escalón, y alzó la voz por encima del viento. «Tráiganlo adentro». El hombre en los escalones no se movió. La miró de la forma en que la gente mira algo que ya decidió que no puede ser real, estudiándola, esperando a que volviera a convertirse en lo que él había esperado. Tenía más de 30 años, era de hombros anchos, y había una cautela en la forma en que se paraba que dejaba claro que estaba acostumbrado a ser el hombre que tomaba las decisiones ahí afuera. «Señora», dijo, «tráiganlo adentro ahora mismo, antes de que pierda más calor corporal». Detrás de él, todo el grupo seguía inmóvil. 9 hombres parados en medio de un estacionamiento blanco de nieve. Y ninguno decía una sola palabra. Y en ese instante, Delaney entendió que no estaban esperando permiso. Estaban esperando una trampa. «Podemos pagar», dijo él. «Lo que usted pida». «No pedí su dinero», respondió Delaney. «Le dije que lo trajeran adentro». Algo en el rostro del hombre se quebró y luego volvió a armarse. «Curtis Holland», dijo, como si darle su nombre fuera el único pago que todavía le quedaba para ofrecer. Después se dio vuelta e hizo una sola seña con la mano, y los 4 hombres que cargaban al quinto empezaron a moverse. La nieve era tan profunda que tenían que levantar mucho las rodillas, y por la forma en que alzaban las piernas, Delaney pudo ver lo agotados que estaban. Ella sostuvo la puerta. Pasaron uno por uno frente a ella, sacudiéndose los pies, agachando la cabeza al cruzar el umbral. Contó 8 hombres entrando primero, con Curtis detrás, haciendo 9, mientras que el 10º, Guy Sartori en persona, era el que llevaban cargado entre los demás. Lo vio con claridad por primera vez cuando lo pasaron bajo la luz de la lámpara del techo. Lo reconoció, no como alguien que conocía, no como se reconoce el rostro de un cliente habitual. Lo reconoció de la forma en que todos en esos 3 condados lo reconocían. De una fotografía que había aparecido primero en las noticias de Albany, después en las de Siracusa, y luego en todos los canales locales, 11 meses antes, un hombre parado en las escaleras del juzgado, con un abrigo oscuro y una mano en alto para bloquear las cámaras. El estómago de Delaney se le cayó al suelo. Pero siguió sosteniendo la puerta. El último en entrar era muy joven. Demasiado joven, pensó ella, y se quedó parado en el umbral, mirándola como si quisiera decir algo, pero no encontrara ni una sola palabra. «Entra», le dijo Delaney. «Estás dejando salir todo el calor». Él entró. Ella cerró la puerta detrás de él y corrió el cerrojo, y el viento quedó cortado de golpe, y el silencio repentino dentro de ese lugar se volvió algo enorme. 10 hombres. El restaurante de su padre. El reloj sobre la cocina marcaba apenas las 7:48. Delaney se dio vuelta. 4 hombres seguían sosteniéndolo, clavados en medio de su comedor, esperando que alguien les dijera qué hacer, porque ninguno de ellos tenía idea. Y una mancha oscura ya se extendía por la tela debajo de su brazo izquierdo. Delaney Ward se subió las mangas hasta los codos. «En la mesa más larga», dijo. «Acuéstenlo boca arriba. Mantengan su cabeza al nivel del corazón». Y empezó a moverse. Con un solo movimiento del brazo, barrió la mesa del rincón más largo, tirando al suelo la caja de servilletas y la bandeja de condimentos, sin siquiera mirar hacia abajo. «Pónganlo aquí», dijo con suavidad. «No dejen que su cabeza se la dé». Los 4 hombres lo recostaron, y en el instante en que su espalda tocó el asiento, Delaney le puso 2 dedos en el cuello y contó en silencio. Su pulso era débil, rápido, delgado como un hilo. Su piel estaba fría, pero no era el frío de la nieve de afuera. Era un frío que subía desde algún lugar dentro de él. El tipo de frío que le apretaba la mandíbula a Delaney. «¿Alguien sabe cuánto tiempo lleva así?», preguntó. Curtis Holland respondió desde atrás. «Como 40 minutos, tal vez más». Estuvo consciente en el vehículo un rato. Podía hablar. Podía, hasta hace unos 10 minutos. Ella asintió una vez, y eso fue toda la reacción que se permitió. «Necesito levantar esto», dijo, metiendo los dedos bajo el borde del abrigo para encontrar la herida. Metal deslizándose contra cuero.
Supo lo que era ese sonido antes de siquiera levantar la vista. El hombre parado ahí tenía más de 50 años. Pelo canoso, corto, y sostenía un arma apuntando al piso, a menos de 1 metro de sus pies. Todavía sin levantarla, pero con la mano lista. «Quite las manos de encima», dijo. Su voz no era fuerte. Eso era lo que la hacía aterradora. Todo el lugar se quedó rígido. Los 9 hombres se voltearon al mismo tiempo, y Curtis dio medio paso al frente antes de detenerse. Delaney no retiró la mano. Levantó la mirada y la clavó directo en el rostro del hombre. «Necesito saber por dónde entró la bala y si salió», dijo. «No puedo verlo a través del abrigo. ¿Quiere que adivine mientras él se muere aquí tirado, o quiere que yo mire?» Él no respondió. «Bruno», dijo Curtis en voz baja. El hombre seguía sin moverse. Entonces se oyó el golpe de un bastón contra el piso de madera, viniendo del pasillo detrás de la cocina. Lento y firme, 3 golpes y luego 4, y cada cabeza en el salón se giró hacia ese sonido. Ruth Ward, 71 años, apareció apoyada en su bastón con la mano derecha, con el brazo izquierdo pegado al cuerpo como lo había cargado los últimos 2 años. El pelo gris recogido a las apuradas, todavía con el camisón puesto bajo el suéter enorme de su esposo. Miró el arma. Miró al hombre que la sostenía. Después miró uno por uno a los otros 9, como una maestra pasando lista. «En este restaurante», dijo, «nadie le apunta a mi hija con un arma. Guárdela. Siéntese. Y si piensa causar más problemas, puede irse a esperar la tormenta allá afuera». Nadie habló. «No me oyeron», dijo Ruth. «Tengo 71 años. Uno de mis brazos no funciona, y estoy más cerca de usted de lo que ella está. ¿Qué exactamente piensa hacerme a mí?» El silencio duró 3 respiraciones exactas. Después Bruno Nardi bajó la mano, puso el seguro y guardó el arma dentro del abrigo. «Disculpe, señora», dijo. «Discúlpese con ella», respondió Ruth, y sin volver a mirar a nadie, caminó de regreso a la cocina apoyada en su bastón. Delaney ya había vuelto a su trabajo antes de que él terminara de hablar. Cortó las capas de ropa con las tijeras del cajón bajo la caja registradora, sin jalar, sin rasgar, y cuando la tela se abrió, se inclinó y estudió la herida durante unos 3 segundos antes de levantar la vista. «Herida de entrada en el costado izquierdo», dijo. «Hay una herida de salida en la espalda, con ángulo hacia arriba. Eso es mucho mejor que tener la bala adentro». «¿Ha perdido mucha sangre visible?», preguntó Curtis. «Lo que me preocupa no es la sangre que veo», respondió ella. Presionó gasas limpias contra ambas heridas, apilando varias capas, y tomó la mano de Curtis para colocarla firme sobre ellas. «Presione. Mantenga la presión constante. No la levante para mirar. En el momento en que la levante, arruina todo». Él asintió. Delaney sacó 3 cobijas de lana pesada del closet de suministros, las que guardaba para las noches en que la calefacción tardaba en calentar, y empezó a cubrirlo de a una capa a la vez, empezando por el torso en lugar de los brazos y las piernas. Después dobló 2 manteles y se los puso bajo los pies. El más joven del grupo dio un paso al frente desde la esquina. «¿Puedo traer agua caliente?», preguntó. «No», dijo ella. «Nadie le pone calor directo en la piel. Nadie le soba las manos ni los pies, y nadie le da nada de beber. Lo calentamos poco a poco, desde el centro del cuerpo hacia afuera. Si intentan hacerlo muy rápido, el corazón se le detiene». Lo dijo con la voz de alguien que había repetido esas palabras muchas veces en su cabeza, antes de tener alguna razón para decirlas en voz alta. Su padre la había obligado a renovar su certificación de primeros auxilios en zonas remotas cada 3 años, desde que tenía 19, diciéndole que en este tramo de carretera, saber qué hacer no era un pasatiempo. Era una obligación. Los 2 años inconclusos de la escuela de enfermería descansaban ahora en sus manos como si jamás la hubieran abandonado. Le quitó las botas mojadas, le secó los pies, y los volvió a envolver. Le revisó el pulso por segunda vez, y esta vez el número la dejó en silencio durante 3 segundos completos antes de hablar. «Necesita un hospital», dijo. «Eso no es posible», respondió Curtis de inmediato. «Ya lo sé», dijo ella, y no volvió a preguntar nada más. Se puso de pie, miró a los 9 hombres amontonados en el comedor de su padre, y dijo,
Necesito a 2 hombres turnándose para sostener presión sobre la gasa. Uno que vigile el reloj y me avise cada 15 minutos. Y todos los demás, siéntense. Estar parados alrededor de él solo le está robando calor. Se sentaron. Desde la cocina llegó el sonido del agua corriendo y de una tetera puesta al fuego. Y Ruth Ward gritó que si 9 hombres pensaban quedarse toda la noche sentados en su restaurante, entonces al menos uno de ellos mejor supiera lavar una taza. Delaney entró a la cocina y encontró a su madre ya parada ahí, con una mano en el bastón y la otra apoyada en el borde de la mesa de trabajo de acero para mantener el equilibrio. ¿Tú cocinas, mamá? Siéntate, dijo. Si me siento, ¿quién te va a cuidar a ti?, respondió Ruth, aunque de todos modos se dejó caer sobre el banco junto al refrigerador. Delaney abrió el congelador, miró adentro exactamente 2 segundos, y volvió a cerrarlo. Todo lo que había guardado para alimentarlos durante los próximos 3 días estaba ahí. Lo sacó todo. Encendió las 4 hornillas, puso los sartenes grandes sobre el fuego, y empezó a hacer lo que sus manos llevaban 12 años haciendo sin necesitar que su mente las guiara. Mientras esperaba que los sartenes se calentaran, miró por la ventanilla de la cocina hacia el comedor. Los 9 hombres realmente se habían sentado. 2 se turnaban sosteniendo presión sobre la gasa, exactamente como ella había indicado, cambiando de mano cuando se cansaban, sin decirse una palabra entre ellos. Uno estaba sentado al final de la mesa, con los ojos fijos en su reloj de pulsera. Los demás recogieron del suelo la caja de servilletas y la bandeja de condimentos que ella había tirado antes. Las acomodaron en otras mesas, y enderezaron las sillas que habían quedado fuera de lugar. Uno caminó hacia el mostrador de bebidas, se detuvo, y giró a mirarla a través de la ventanilla. «¿Puedo tomar agua, señora?» «Sírvase», dijo ella. Sirvió agua para 4 hombres, después llevó los vasos sucios al fregadero. Delaney lo observó más tiempo del que quiso admitir. Había vivido los 28 años de su vida en Ollisben, y sabía exactamente lo que la gente decía sobre hombres como estos. También sabía que hombres de camisa limpia habían comido en su restaurante, tirado sus servilletas al suelo, y se habían ido sin más. Volvió a los sartenes. El más joven seguía sentado solo en la esquina, apartado de los demás, con las 2 manos metidas entre las rodillas. No levantaba la vista. Sus hombros temblaban en pequeños arranques, y trataba de contenerse de la forma en que lo hace alguien que sabe que otros 8 hombres están en la sala. Delaney tomó una taza, sirvió café, le puso más azúcar de la que nadie tenía derecho a beber, y salió a dejarla sobre la mesa frente a él. «Toma», dijo. «Estoy bien, señora», respondió él. Ella jaló una silla y se sentó frente a él. «¿Cómo te llamas?» «Gio Patrucci, señora». «¿Cuántos años tienes, Gio?» 24, él levantó la vista y tenía los ojos enrojecidos. «No ayudé en nada», dijo. «Allá afuera». «Solo me quedé parado, mirando». Ella acercó un poco más el café. «¿Ayudaste a cargarlo por el estacionamiento?» «Sí, señora». «Entonces ayudaste», dijo ella. «Bébelo y caliéntate». Él envolvió la taza con las 2 manos, y le temblaban tanto que la superficie del café se ondulaba, pero bebió. Delaney volvió a la cocina. Su madre estaba sentada, observándola en silencio. «¿Piensas cocinar todo eso?», preguntó Ruth. «Pienso cocinar todo», respondió Delaney. «¿Y entonces qué vamos a comer mañana?» «Ya nos preocuparemos por mañana cuando llegue». Ruth miró por la ventanilla hacia los 9 hombres sentados en silencio en el restaurante de su esposo, y dijo, lo suficientemente fuerte para que todos allá afuera la oyeran: «Bueno, al menos esta es la noche más ocupada que hemos tenido en 6 meses». Alguien allá afuera se rió, un sonido corto y sorprendido que murió casi de inmediato, como si al propio hombre lo hubiera tomado desprevenido. Delaney se mordió el labio y siguió revolviendo la comida. El teléfono sobre el mostrador vibró a las 10:15. Ella se limpió las manos y contestó. Una voz de hombre entró por la línea, profunda y lenta, cada palabra medida con cuidado. «¿Es usted la señorita Ward?» Habla el diputado Ray Kessler, de la oficina del sheriff del condado. Recibimos varias llamadas reportando un grupo de personas y varios vehículos detenidos en su propiedad esta noche. ¿Está usted bien? Estoy bien, dijo ella. Señorita Ward,
Le voy a hacer una pregunta y necesito una respuesta honesta. Está siendo retenida en contra de su voluntad en este momento. El comedor entero quedó en absoluto silencio. Nadie giró la cabeza, pero ella sabía que los 9 hombres estaban escuchando cada palabra, y sabía que Bruno Nardi estaba parado a exactamente 4 pasos de distancia. No dijo: estoy aquí por mi propia voluntad, y estoy ocupada. ¿Entiende lo que le estoy preguntando, señorita Ward? Lo entiendo perfectamente. Puede mandar a alguien si quiere, pero la ruta 28 está cerrada desde las 7, y usted lo sabe mejor que yo. Un breve silencio siguió. Si algo cambia, llame a este número, dijo Kessler. A cualquier hora. Lo haré, dijo ella, y colgó, dejando el teléfono en silencio junto a la caja registradora. Nadie comentó nada. Pero cuando levantó la vista, encontró a Curtis Holland mirándola, y había algo en sus ojos que ella no supo leer en ese momento, y que no entendería hasta mucho después. La mirada de un hombre que acababa de escuchar a alguien decir la verdad sobre él sin necesitar mentir para hacerlo. Llevó la comida en 3 viajes. Nadie se paró a competir por ella. Nadie estiró la mano antes que los demás. Esperaron su turno, y todos, absolutamente todos, dijeron gracias. El hombre que vigilaba el reloj anunciaba cada marca de 15 minutos, constante y preciso, sin fallar una sola vez. Cerca de la medianoche, cuando revisó el pulso del hombre en la mesa por 6ª vez, encontró que el número había subido un poco, solo un poco, pero era el primer número en 4 horas que se había movido en la dirección correcta. Puso la mano sobre su frente y la dejó ahí más tiempo del que la necesidad médica requería. Después se levantó, llevó una pila de platos sucios a la cocina, y descubrió que el fregadero ya estaba limpio, cada taza volteada en una fila ordenada sobre el escurridor, sin que nadie le hubiera dicho una palabra al respecto. Para las 2 de la madrugada, el restaurante se había asentado en un silencio muy distinto del que lo había llenado horas antes. El silencio de personas que ya no tenían miedo y a las que solo les quedaba el cansancio. 4 hombres se habían quedado dormidos sobre las mesas. 2 seguían turnándose para sostener presión sobre la gasa. Gio Patrucci estaba sentado junto a la mesa con su reloj de pulsera boca arriba sobre el mantel, llevando el control de cada marca de 15 minutos, y llevaba 6 horas seguidas despierto sin una sola queja. Ruth se había ido a su cuarto a la medianoche, solo después de que Delaney amenazara con cerrarle la puerta con llave ella misma. Delaney estaba sentada en la cabecera de la mesa, en un banco que había arrastrado desde el mostrador, con las manos sobre los muslos, observando cómo el pecho del hombre subía y bajaba bajo 3 capas de cobijas. Le había revisado el pulso 11 veces. Había anotado cada número al reverso de un viejo recibo, porque necesitaba algo que hacer que no fuera pensar. A las 3:05, sus párpados se movieron. Delaney se inclinó hacia adelante. Sus ojos se abrieron. No se abrieron despacio. Se abrieron de golpe, y durante el primer segundo y medio, tuvieron la mirada de un hombre que no sabía dónde estaba. Después su vista se enfocó y se volvió alarmantemente alerta. Tan alerta que la hizo retroceder. Miró el techo. Miró la ventanilla de la cocina. Después la miró a ella. Curtis se puso de pie de un salto detrás de ella, pero Delaney levantó una mano para detenerlo. Está en el restaurante Lamplight, dijo. Sobre la ruta 28. Le dispararon en el costado izquierdo, y tiene hipotermia. Se está calentando. Él se quedó quieto, respirando, y ella pudo verlo examinar su propio cuerpo, parte por parte, con la manera de quien ya lo había hecho antes. Entonces habló, con la voz tan rasposa y débil que ella tuvo que acercarse para escucharlo. ¿Por qué abriste la puerta? No lo pensé, dijo ella. Ibas a morir en mi puerta. Él la miró. Sostuvo su mirada más tiempo del que ella hubiera creído posible para un hombre en su condición, y no había nada en sus ojos que le dijera lo que estaba pensando. Después sus ojos se cerraron, y volvió a hundirse en el lugar del que acababa de salir. Delaney le puso de inmediato 2 dedos en el cuello y contó. Su pulso seguía ahí, más firme que a medianoche. ¿Qué dijo?, preguntó Curtis. Nada, respondió ella. Volvió a sentarse en el banco, y sus manos temblaron un poco, así que las presionó contra sus muslos hasta que se detuvieron. 40 segundos, también había contado eso sin proponérselo.
A 4:15, cuando le revisó el pulso por 13ª vez y encontró que el número se mantenía estable, se levantó y fue a buscar el teléfono. Marcó un número que se sabía de memoria porque llevaba años pegado con cinta dentro del botiquín de la cocina, desde que su padre vivía. El hombre al otro lado contestó al cuarto timbre, con una voz vieja y alerta, sin rastro de sueño. «Doctor Meade, habla de Delaney Ward. Lo necesito». «¿Cuánto tiempo?», preguntó él. «Desde temprano en la tarde. Herida de entrada en el costado izquierdo, salida en la espalda, ángulo hacia arriba. Le he mantenido presión. Lo calenté desde el torso hacia afuera. Sin calor directo, sin sobarlo, y sin darle nada de beber. Su pulso empezó en 130. Ahora está en 94. Ella lo escuchó exhalar del otro lado de la línea. Está abierto el camino hasta tu casa. No para un auto, dijo ella. La máquina quitanieve del condado pasó a las 3. Puedes llegar en tu camioneta. 20 minutos, dijo él, y colgó. Llegó en 18. Corbin Meade tenía 74 años, botas de goma, y cargaba un maletín de cuero tan gastado que las esquinas se habían vuelto plateadas. Caminó hasta el centro de 9 hombres armados sin dudar ni medio segundo. Miró alrededor una vez, absorbiéndolo todo, y fue directo a la mesa. ¿Quién hizo esto?, preguntó, ya apartando las cobijas. Yo, dijo Delaney. Se inclinó y examinó ambas heridas durante unos 10 segundos. Lo mantuviste vivo hasta la mañana, dijo. Eso fue todo el elogio que le ofreció, y Delaney sintió que la garganta se le apretaba sin ninguna razón sensata. Trabajó durante 40 minutos. Limpió las heridas, retiró el tejido dañado, suturó, inyectó una dosis alta de antibióticos, y montó suero intravenoso con tubos que sacó de su maletín como si siempre hubieran estado ahí esperando. Hizo todo esto sobre la mesa de vinilo de un restaurante de carretera, bajo las luces del techo, con Delaney parada frente a él, pasándole cada instrumento sin que él tuviera que nombrarlo. Curtis Solan se quedó de pie en la cabecera de la mesa y observó los 40 minutos completos sin decir una sola palabra. Cuando terminó, el doctor Meade se lavó las manos en el fregadero de la cocina, se las secó, y cerró su maletín. Necesita estudios de imagen, dijo. Necesita observación durante 7 días. No va a tener ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Nadie respondió. Meade asintió como si esa fuera exactamente la respuesta que esperaba. Escribió varias líneas al reverso de un papel y se lo entregó a Delaney. Antibióticos, dosis y horarios. Si su temperatura sube por encima de los 38,5 grados, llámame de inmediato. No esperes hasta la mañana. Sí, señor. Se puso los guantes de nuevo y caminó hacia la puerta. Bruno Nardi lo siguió y sacó su billetera. Doctor, guarde eso, dijo Meade sin voltearse. Se detuvo en el umbral. Miró hacia la oscuridad que todavía cubría el mundo afuera, y habló sin mirar a nadie. La ley del Estado me obliga a reportar toda herida causada por arma de fuego. Delaney contuvo la respiración. Estoy retirado desde hace 9 años, dijo él. Solo soy un viejo vecino que vino a echarle una mano a la muchacha Ward. Después abrió la puerta y salió hacia la nieve. La tormenta se rompió cerca de las 6 de la mañana, de golpe, como suele pasar con las tormentas de montaña, y para las 7 la radio del condado anunció que un carril de la ruta 28 ya estaba despejado. Delaney escuchó la noticia parada frente al fregadero, lavando el último sartén, y se dio cuenta de que llevaba 26 horas seguidas despierta. El hombre en la mesa despertó por segunda vez a las 6:30, y esta vez estaba completamente consciente. Logró sentarse solo, despacio y con cuidado, con una mano apoyada en el borde de la mesa, y no soltó ni un solo sonido, aunque Delaney sabía exactamente cuánto debía dolerle. Ella le llevó una taza de café y la dejó frente a él. Bébelo despacio, dijo. Él asintió. No habló. Ella tampoco. Volvió a la cocina y lo dejó ahí sentado con sus 9 hombres. Y durante la siguiente media hora, todo el lugar se movió en silencio, siguiendo un orden en el que ella no tenía parte alguna. Curtis Solan salió a revisar los 3 vehículos, y después volvió a entrar y dijo algo en voz baja. Alguien hizo una llamada telefónica. Otro caminó por el estacionamiento.
Poco antes de las 8, todos ya tenían puesto el abrigo. Bruno Nardi se acercó al mostrador. Puso sobre la madera un fajo grueso de billetes, doblado a la mitad, sostenido con esa naturalidad de alguien que había hecho ese mismo gesto 1000 veces sin que nunca nadie le cuestionara nada. Gracias, dijo. Delaney miró el dinero. Lo miró más tiempo del que hubiera querido admitir, incluso a sí misma. La noche anterior había tenido apenas $19 en la caja. El sobre en la repisa seguía exactamente donde había estado. Pensó en la cuenta de terapia física de su madre, la que la aseguradora se negaba a pagar desde septiembre, alegando que su condición ya no mejoraba. Pensó en los 3 días de comida que había cocinado en una sola noche. Después estiró la mano y empujó el fajo de billetes de vuelta hacia él. No lo necesito, dijo. Bruno no se movió. Señorita Ward, ese dinero es por la comida, los insumos médicos, y su trabajo. No es un regalo. Sé lo que es, dijo ella. Y aún así no lo voy a aceptar. En algún momento, todo el lugar se había quedado en silencio, aunque ella no supo decir exactamente cuándo. ¿Por qué?, preguntó él. Ella pensó durante 2 segundos. Porque si tomo su dinero, dijo, entonces anoche abrí esa puerta para hacer negocios. Y no la abrí para eso. Bruno la miró. Tenía 52 años. Y Delaney jamás sabría que en los últimos 20 años nadie le había devuelto dinero, ni una sola vez, ni que ese pequeño gesto suyo se le quedaría grabado por mucho tiempo. Guardó el fajo dentro de su abrigo. Está bien, dijo. El hombre sentado en la mesa se puso de pie. Tuvo que hacer una pausa para recuperar el equilibrio, y Gio Patrucci dio un paso al frente para sostenerlo, pero él sacudió apenas la cabeza, y Gio retrocedió. Cruzó el comedor despacio, inclinado hacia el lado derecho, y se detuvo a unos 2 pasos del mostrador. Señorita Ward, dijo. Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y ella no recordaba que nadie se lo hubiera dicho. Sí. Él la miró. Parecía que iba a decir algo más largo, y después no lo dijo. Solo asintió una vez, exactamente una vez, y caminó hacia la puerta. Los otros 9 lo siguieron. Gio se detuvo en el umbral y le agradeció por tercera vez esa noche, y Delaney le dijo que manejara con cuidado. Se quedó detrás del vidrio mirándolos cruzar el estacionamiento. Vio a Curtis Olan abrir la puerta de un vehículo. Vio a Bruno Nardi decirles algo a 2 hombres antes de que se separaran a revisar ambos extremos del camino. Y vio al último hombre detenerse en medio de la nieve, girar, y mirar hacia arriba, sobre la entrada del restaurante. Colgado ahí estaba el letrero de madera que su padre había tallado él mismo en 1994, la pintura casi completamente desgastada, las letras tan borrosas que un extraño que pasara por ahí no habría podido leerlas. Se quedó mirándolo un buen rato, mucho más de lo necesario para leer esas pocas palabras. Después se giró hacia Bruno y le dijo algo. Delaney no pudo oírlo. Solo vio a Bruno Nardi detenerse en seco, girar la cabeza hacia el letrero, y después hacia la ventana donde ella estaba parada, y ella retrocedió medio paso, aunque no había ninguna razón para hacerlo. Bruno asintió una vez, y después subieron a los vehículos y se fueron. Delaney se quedó detrás del vidrio hasta que el sonido del último motor desapareció hacia el sur. El estacionamiento quedó vacío, cubierto de huellas de llantas y pisadas, y la nieve había tomado ese color gris sucio de las mañanas después de una tormenta. Se dio vuelta y entró. Enrolló las 3 cobijas de lana. Talló la mesa con agua caliente y lejía 2 veces, y después una tercera. Juntó las gasas, los guantes y los envoltorios en una bolsa negra, la amarró, y la llevó al bote de basura detrás del restaurante. Abrió la caja registradora, contó el dinero, y todavía había $19 adentro. Se quedó mirando ese número un rato, y después cerró el cajón. Ruth salió de su cuarto con el bastón a las 9, miró el comedor impecable, y preguntó si ya se habían ido todos. Todos se fueron, dijo Delaney. Ruth se sentó despacio en su banco de siempre. ¿Tomaste su dinero? No, señora. Ruth asintió despacio y no dijo nada más, y Delaney no supo decir si su madre estaba orgullosa o asustada. Tal vez las 2 cosas. Delaney volteó el letrero abierto a las 10 y se sentó a esperar. Exactamente 2 clientes entraron esa mañana.
No tenía idea de que, antes de irse del estacionamiento, Guy Sartori había hecho 2 llamadas telefónicas. La señora Verapique llegó a las 10:15 de la mañana siguiente con las llaves del motel todavía en la mano, como si solo fuera a quedarse unos minutos, y dio una vuelta lenta por el comedor antes de sentarse. Miró la mesa más larga. Miró el piso. Miró la pared detrás del mostrador. ¿Dañaron algo?, preguntó. No, señora, dijo Delaney. ¿Estás segura? Deberías revisar bien debajo de las mesas. Limpié todo 3 veces, señora Vera. La señora Vera se sentó, pidió una taza de té, y tardó 15 minutos en bebérsela antes de volver a hablar. Escuché a la gente hablando esta mañana. ¿Diciendo qué? Puras tonterías. Dejó la taza. Delaney, tengo 66 años y he vivido en este pueblo más tiempo del que tú llevas viva. La gente no olvida rápido. Lo sé, señora. La señora Vera asintió, dejó exactamente el monto exacto sobre la mesa, ni más ni menos, y se fue. Fue la primera clienta pagante del día. 4 más llegaron esa tarde. El miércoles, el restaurante tuvo 7 clientes. El jueves, 9. El viernes, 6, y uno de esos 6 fue el doctor Meade, que se sentó en la esquina, pidió lo más barato del menú, se lo terminó todo, dejó una propina igual al precio de su comida, y salió sin decir una sola palabra sobre la noche de la tormenta. Delaney tenía 14 asientos en el mostrador y 7 mesas. Contaba los asientos vacíos en lugar de los clientes, porque ese número era más fácil de mirar. El viernes, 41 de los 47 asientos del restaurante quedaron vacíos. Los ingresos de toda la semana llegaron a $312, comparados con 980 la misma semana del año anterior, y sabía la cifra del año pasado porque todavía llevaba el libro que su padre había dejado, y comparaba los números cada domingo por la noche. El sábado por la mañana caminó hasta la ferretería de la calle Mira a comprar un foco de repuesto para el que se había fundido en el pasillo de atrás. La puerta estaba abierta, las luces encendidas, y detrás de la vitrina de vidrio, Otis Lond estaba inclinado, contando tornillos. Ella se paró frente al mostrador y esperó. Él no levantó la vista. Llevaba exactamente 40 segundos parada ahí cuando él dijo, sin mirarla, que podía tomar lo que necesitara del pasillo 3 y dejar el dinero en el mostrador. Ella tomó el foco, dejó el dinero, y salió. En la puerta, se dio vuelta una vez. Él seguía inclinado, contando tornillos. Afuera, se quedó parada en la acera, respiró una bocanada de aire frío, y caminó a casa. Esa tarde, 3 hombres entraron al restaurante, se sentaron en la segunda mesa, pidieron café y pastel, y hablaron lo suficientemente fuerte para que ella los oyera desde detrás del mostrador. Uno de ellos dijo que el lugar se había convertido en un refugio de criminales. El segundo se rió. El tercero habló más bajo y les dijo que la dejaran en paz, que la muchacha Ward era buena gente. El primero respondió que ser buena gente era una cosa, pero abrirle la casa a gente así no era bondad. Era estupidez. Delaney se quedó detrás de la cafetera con una mano en el mango de la jarra, y contó hasta 10. Después llevó la jarra afuera, les llenó las 3 tazas, les preguntó si necesitaban algo más, y volvió detrás del mostrador. Pagaron y se fueron. Dejaron $1 de propina. El domingo por la noche, después de que Ruth se fue a dormir, Delaney se sentó en el mostrador con el libro de su padre abierto frente a ella y el teléfono a un lado. Llevaba 6 días tratando de no hacerlo. Escribió su nombre en el buscador. El primer resultado fue la fotografía que había visto en la televisión 11 meses antes. El hombre del abrigo oscuro parado en las escaleras del juzgado de Albany, con una mano en alto para bloquear la cámara. Debajo había un titular sobre un caso en el que no lo habían acusado, solo lo habían llamado a declarar. Y junto a eso, otro nombre, Emilio Sartori, 29 años. Ella lo recordó de golpe. Se recordó parada en esa misma cocina con un trapo de cocina en la mano, viendo el noticiero de las 6, mientras su padre ya llevaba 3 años muerto y su madre practicaba en el cuarto de al lado cómo levantar el brazo izquierdo. La noticia decía que su hermano menor había recibido un disparo y había muerto dentro de un auto, en el estacionamiento de un restaurante en Utica. La noticia decía que la policía no había identificado a ningún sospechoso. La noticia describía a la familia con la misma palabra que usaban siempre todos los noticieros.
Delaney recordó haber pensado, en su momento, que cosas así pasaban en un mundo que no tenía nada que ver con su restaurante. Siguió bajando en la pantalla. Había docenas de artículos. Había fotos del funeral. Una lo mostraba parado junto al ataúd, sin ninguna expresión en el rostro. Y debajo, alguien había comentado que un hombre como él no podía sentir dolor por nadie. Ella guardó el teléfono en el bolsillo del delantal y apoyó las manos sobre el mostrador. Se quedó ahí sin moverse durante mucho rato. No pensó en lo que había hecho. Pensó en la forma en que él había quedado tendido en esa mesa durante 40 segundos después de abrir los ojos, y le había preguntado por qué. Pensó que la gente solo hace una pregunta así cuando ya se ha acostumbrado a que nadie le abra nunca la puerta. Después cerró el libro, sumó el total de la semana, y anotó la cifra en la columna de la derecha, tal como siempre lo había hecho su padre. $312. Miró el sobre en la repisa sobre la caja registradora. Quedaban 26 días. El lunes por la mañana, exactamente 9 días después de la noche de la tormenta, una camioneta entró al estacionamiento cuando el restaurante llevaba apenas media hora abierto y solo 2 clientes estaban sentados en el mostrador. Delaney miró hacia afuera y reconoció a la persona que bajaba antes de que él terminara de cerrar la puerta de la camioneta. Gio Patrucci entró solo, cargando una caja de cartón con los 2 brazos, no muy grande, pero claramente pesada para su tamaño, y se paró en medio del comedor con la expresión de alguien tratando de recordar las palabras que había ensayado durante todo el camino. Pasaba por aquí, señora, dijo. Ambos sabían que eso no era verdad, porque Ollisben no quedaba de paso hacia ningún lado. Puso la caja sobre el mostrador. Me dijo que le trajera esto. Delaney se limpió las manos en el delantal. Siéntate primero, dijo, y le sirvió una taza de café que él no había pedido. Él se dejó caer en un banco del mostrador, envolvió la taza con las 2 manos, y ella notó que ya no le temblaban. Se veía distinto ahora. Abrió la caja. Encima había un calentador industrial, todavía sellado en su empaque, del tipo hecho para cocinas comerciales, del tipo que Delaney había preguntado el precio hacía 3 años y jamás había vuelto a preguntar. Debajo había un sistema de filtración de agua, también sin abrir, exactamente el tipo que se conectaba a la línea que alimentaba la máquina de café, lo mismo que el inspector de salud había anotado como advertencia en el informe de octubre. Delaney miró los 2 objetos y no supo qué decir. Abrió la boca para decirle que no podía aceptarlos. Y después pensó en la señora Vera contando los asientos vacíos, pensó en los $312, y volvió a cerrar la boca. Hay algo más, dijo Gio. Del fondo de la caja sacó un pequeño sobre de papel, del tipo que se usa para recibos, con la solapa cuidadosamente doblada. Lo puso sobre el mostrador y lo empujó hacia ella. Delaney lo abrió. Adentro había un anillo de bodas, dorado, delgado, gastado, suave por dentro, del modo en que solo 48 años de uso constante pueden desgastar algo, y grabadas dentro del aro había 2 iniciales y un número que ella había visto miles de veces en su vida. Se quedó completamente inmóvil. No lo recogió. Solo se quedó ahí, con las manos apoyadas en el borde del mostrador, mirando hacia abajo. 4 meses antes, una tarde de septiembre, después de que la aseguradora le mandara una carta diciendo que la condición de su madre ya no mejoraba y que dejarían de pagar la terapia física, Ruth Ward se había quitado ese anillo del dedo y lo había puesto en la mano de su hija. No había dicho nada solemne ni ceremonial. Solo había dicho, toma, tabla. No me sirve para practicar cómo levantar el brazo. Delaney había manejado 35 kilómetros hasta la casa de empeños en Spekielate porque no quería que nadie del pueblo la viera entrar ahí. Había recibido $340. Eso había pagado otros 4 meses y medio de terapia para su madre. Nunca se lo había contado a nadie, ni a la señora Vera, ni al doctor Meade. Había otro papel dentro del sobre. Lo desdobló. La letra estaba en tinta negra, pequeña y recta, sin saludo y sin firma. Toqué en 4 puertas esa noche. Usted fue la única persona que preguntó si yo estaba bien antes de preguntar quién era yo. Esto nunca debió salir de su mano. Delaney leyó esas 3 frases 2 veces. Después dobló el papel por su doblez original. No dijo nada. No podía.
Hyo la observó un momento, después bajó la vista hacia su café, y fue lo suficientemente considerado como para no decir nada más, y lo suficientemente sabio como para no preguntar por qué el anillo había estado en una casa de empeños. Ella se dio vuelta y entró a la cocina. Se quedó ahí, de espaldas a la ventanilla, con las dos manos apoyadas en la mesa de acero, respirando muy despacio hasta que su pecho finalmente se aflojó. Se lavó la cara con agua fría en el fregadero de la cocina. Se la secó. Después llevó el anillo al cuarto de atrás. Ruth estaba sentada en la cama, haciendo su ejercicio de abrir y cerrar la mano izquierda alrededor de una pelota de goma, contando en voz alta. Acababa de llegar a 12. Delaney se sentó al borde de la cama y puso el anillo en la palma derecha de su madre. Ruth dejó de contar. Miró hacia abajo. Levantó el anillo entre dos dedos, lo giró una vez bajo la luz de la ventana, y Delaney vio cómo se le tensaba la mandíbula, y después se relajaba. No lloró. Se lo puso en el dedo anular de la mano derecha, porque los dedos de la izquierda no lograban curvarse lo suficiente, y lo observó unos 3 segundos. Si tu padre supiera de esto, dijo, se quejaría toda una semana de que lo perdí. Mamá. Después me preguntaría si esa casa de empeños en Speculate también vende llaves inglesas, dijo Ruth, porque llevaba desde 1997 extrañando la número 13. Volteó el rostro hacia la ventana y volvió a contar desde 1. Delaney se quedó sentada sin moverse durante 30 segundos, después se levantó y salió. Hyo ya se había ido. Sobre el mostrador, junto a la caja de cartón, había un billete de $20 metido bajo la taza de café vacía. 2 días después, justo después de la hora del almuerzo, cuando solo quedaba un cliente en el mostrador, una mujer entró, se detuvo en el umbral, y miró hacia el marco de la puerta durante unos 5 segundos antes de dirigir la mirada hacia Delaney. Tenía más de 50 años, pelo corto, una chaqueta de trabajo desgastada en ambos hombros, y una tabla con sujetapapeles en la mano. Señorita Ward dijo. Sí. Naem Pilasky. Soy contratista con licencia en este estado y en otros 3. Llevo aquí desde las 7 de la mañana. Delaney miró por la ventana. Una camioneta estaba estacionada en la esquina más alejada del estacionamiento, la misma que había notado esa mañana y había supuesto que pertenecía a algún viajero que se había detenido a descansar. Lleva aquí desde las 7. Caminé alrededor del edificio, dijo Naem. Revisé el techo, los cimientos, las conexiones eléctricas y los drenajes. No entré porque no entro a la propiedad de nadie sin permiso. Puso la tabla sobre el mostrador. Tenía 3 hojas cubiertas de escritura, diagramas hechos a mano, y columnas de números. Delaney las miró, después levantó la vista. Señora Pilasky, necesito ser honesta con usted de una vez. No tengo dinero. No es que no pueda pagarlo. No tengo nada. Manejó más de 160 kilómetros para hacer una venta en el lugar equivocado. Naem Pilasky la miró. No le estoy vendiendo nada, dijo. Él me dijo que viniera a arreglar la puerta. Todo el lugar se quedó en silencio. El único cliente en el mostrador bajó la cabeza hacia su plato de sopa. ¿Quién le dijo?, preguntó Delaney, aunque ya lo sabía. Naem no respondió esa pregunta. Pasó a la segunda hoja y empezó a hablar con un ritmo parejo, ni rápido ni lento, con la voz de alguien que ha leído listas como esa 1000 veces. Hay 2 secciones del techo del lado este que necesitan atención antes de la primavera. Si las dejan hasta el deshielo, el agua va a entrar al techo del comedor. La pared del lado este tiene una grieta en los cimientos que lleva expandiéndose al menos 2 inviernos. Lo puedo notar por las manchas. El sistema eléctrico es tan viejo que no voy a tocar nada más hasta que un electricista con licencia inspeccione todo el edificio. Hizo una pausa. Pero la estructura del edificio es sólida, mejor que la mayoría de lo que he visto. Quien construyó esto sabía lo que hacía. Mi padre lo construyó, dijo Delaney. Naem asintió una vez y no dijo nada más, aunque escribió una breve nota en el margen de la hoja. Señora Pilasky. Naem está bien. Naem, no puedo aceptar esto. Ya les devolví su dinero una vez. No lo voy a aceptar una segunda vez en otra forma. Naem bajó su lapicero. Señorita Ward, se lo voy a decir una sola vez y después lo voy a dejar así, porque no me gusta hablar de mí misma.
Hace 18 años tenía un camión, 2 trabajadores, y una deuda que no podía pagar. Alguien pagó esa deuda por mí y nunca me lo volvió a mencionar, ni una sola vez. La miró directo a los ojos. Los materiales ya están cubiertos. Estoy donando la mano de obra porque quiero, y porque llevo 18 años esperando devolverle el favor a la persona correcta. Así que, técnicamente, esto es un intercambio. Lo que usted hizo, a cambio de lo que yo estoy haciendo. Delaney se quedó quieta. Pensó en el fajo de dinero que le había devuelto a Bruno Nardi, y entendió que lo que ahora estaba sobre el mostrador no era lo mismo, y no supo cómo llamarlo. Necesito revisar el interior, dijo Nain. ¿Puede? Delaney asintió. La inspección duró 40 minutos. Nain no habló mientras trabajaba. Golpeteó las paredes, iluminó el techo con una linterna, abrió el tablero eléctrico, miró adentro y lo volvió a cerrar muy rápido, después se arrodilló a inspeccionar la base de la pared este. Cada vez que anotaba algo en la tabla, lo hacía breve. Cuando volvió al frente, hizo solo una pregunta. ¿El piso bajo la cocina alguna vez se siente inusualmente frío? Sí, dijo Delaney. Cada invierno. Eso pensé, dijo Nain, y guardó su lapicero. Vuelvo el lunes con mi equipo. 10 días si el clima aguanta, 14 si no. Llegó a la puerta, se detuvo, y miró hacia el letrero de madera desgastado sobre su cabeza por segunda vez ese día antes de salir. Delaney se quedó viendo cómo la camioneta salía del estacionamiento. Su teléfono vibró un poco antes de las 4 de esa tarde. Un número desconocido con código de área de Santa Fe. Señorita Ward, mi nombre es Preston Vale. Soy consultor fiscal y contador forense. Alguien me pidió que revisara la situación de su propiedad. Delaney se recostó contra el mostrador. Llevo 4 días revisando registros en la oficina de propiedades del condado, dijo él, con una voz seca y lenta, sin nada que pudiera confundirse con consuelo. Primero necesito hacerle una pregunta. Todos los avisos sobre sus impuestos atrasados llegaron con membrete del condado, ¿correcto? Sí, dijo Delaney. Todos. Desde el principio. Él guardó silencio exactamente 2 segundos. Señorita Ward, el condado ya no tiene los derechos de ejecución hipotecaria sobre su propiedad. Vendieron ese paquete de derechos a una empresa privada hace 22 meses. Delaney podía oír la máquina de café funcionando detrás de ella. ¿Qué significa eso? Significa que quienes pretenden quitarle el restaurante no son el gobierno, dijo él. Necesito unos días más para averiguar quiénes son. No responda a ninguna carta de ellos hasta que yo la vuelva a llamar. 3 días después, en una tarde en que el restaurante estaba vacío, la puerta se abrió y entró Guy Sartori. Podía caminar, pero se inclinaba hacia el lado derecho y colocaba cada pie con cuidado, como alguien que trata de no torcer la parte superior del cuerpo. Se acercó al mostrador, jaló un banco, y se dejó caer tan despacio que Delaney tuvo que voltear la cara para que él no la viera observándolo. Ella le puso una taza de café enfrente. Él asintió. ¿Se siente mejor?, preguntó ella. Estoy vivo. El doctor Meade dijo que necesitaba observación durante 7 días. Tengo un doctor. Tener ese tipo de doctor no es a lo que él se refería con observación. Él no respondió. Miró alrededor del comedor, y ella vio que su mirada se detuvo en la pared este, en el lugar del zócalo donde Nain Pilasky se había arrodillado con una linterna 3 días antes, y entendió que él ya sabía todo lo que decía ese informe de inspección desde antes de cruzar la puerta. La señora Pilasky dijo que vino a arreglar la puerta, dijo Delaney. Le dijo la verdad. Yo no le pedí a nadie que hiciera eso. No, dijo él, usted no. Ella dejó la jarra de café. Necesito que entienda algo, dijo. No le devolví el dinero a su hombre porque quisiera que me arreglaran el techo. Lo sé, dijo él. Entonces, ¿por qué sigue haciendo esto? Él giró la taza de café una vez sobre el mostrador sin beber de ella. Señorita Ward, dijo, tengo 37 años y nunca he conocido a nadie que me diera algo sin intención de pedir algo a cambio. Ni una sola persona. Así que cuando alguien lo hace, tengo que averiguar cuál es el precio. Y cuando no puedo encontrar uno, lo invento yo mismo. Porque no sé cómo vivir debiéndole algo a alguien. Delaney lo miró.
Entonces no ha conocido suficiente gente decente, dijo. Él levantó la vista. Durante esos 3 segundos, no tuvo respuesta, y ella pudo verlo con claridad. Y pensó que quizás había pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien lo había dejado sin nada que decir. Tal vez, dijo él por fin. Mi padre abrió este restaurante en 1994, dijo ella. Nunca fue rico ni un solo día de su vida. Aún así, dejó la luz del porche encendida toda la noche durante 24 años. Y nunca pensó que eso fuera algo extraordinario. Así que no convierta lo que hice en una deuda. No lo fue. Él la observó un largo rato. Después dijo, ¿sabe quién soy yo? Sí, dijo ella. Reconocí su cara en las noticias esa noche. Pero busqué el resto de su historia en Internet el domingo pasado. Él asintió despacio, como si esa fuera la respuesta que se había preparado para recibir. Y aún así me sirvió café. Usted paga el café, dijo ella. Eso sí lo acepto. Algo breve le cruzó la comisura de la boca antes de desaparecer sin llegar a formarse del todo. La campana sobre la puerta sonó. Entró un hombre de poco más de 30 años, con un abrigo demasiado delgado para el clima, y caminó directo hacia el mostrador como si ya conociera ese camino de memoria. Delaney se enderezó. Vete, dijo. También me alegra verte, dijo Kyle Brennan. Te dije que te fueras. Él miró alrededor del restaurante, miró el mostrador. Después estudió a Guy de arriba a abajo con la expresión de un hombre haciendo cálculos muy rápidos. Escuché que últimamente andas en compañía poderosa, dijo. Me alegro por ti. Solo necesito 4,000, Delaney. 4,000 y quedo libre. Y me voy del estado. Me debes 10 veces esa cantidad, y lo sabes. No estoy hablando del pasado. Estoy hablando de ahora. Vete de mi restaurante, dijo ella. Ahora mismo. Kyle Brennan la miró, después volvió a mirar a Guy por segunda vez, y esta vez lo hizo más largo, de la forma en que un hombre mira cuando está memorizando un rostro. Está bien, dijo. Salió sin apurarse, y en el umbral, se dio vuelta. Todavía no cambiaste la cerradura de la puerta trasera, ¿verdad? Y se fue. Delaney se quedó quieta hasta que el sonido de su auto desapareció por completo. Se dio cuenta de que tenía la mano aferrada al borde del mostrador y la obligó a aflojarse. Ese era mi ex esposo, dijo. Lo sé, dijo Guy. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde antes de venir aquí hoy. Delaney se giró a mirarlo, y por primera vez esa tarde, algo frío le recorrió la espalda. No era miedo de él, sino la aguda conciencia de que el hombre sentado en su mostrador sabía más de su vida de lo que ella jamás le había dado permiso de saber. No lo toque, dijo, aclarando la garganta. No tengo intención de tocarlo. Se lo digo en serio. Es basura, pero es mi basura, y yo la voy a limpiar solo. Si algo le pasa, usted será la primera persona en la que voy a pensar. Y cuando eso pase, esta puerta se le va a cerrar para siempre. Guy Sartori puso la mano sobre el mostrador. De acuerdo, dijo. Terminó su café, dejó el dinero, y se levantó despacio. En la puerta, se detuvo. Señorita Ward. Sí. Cambie la cerradura de la puerta trasera. A las 2 de la madrugada del jueves, Delaney despertó al sonido del bastón de su madre cayendo al piso en el cuarto de al lado. Corrió y encontró a Ruth sentada al borde de la cama, con el cuerpo inclinado hacia un lado, y cuando trató de hablar, las palabras no le salían. Delaney cayó de rodillas frente a ella. Mamá, mírame. Sonríe para mí. Un lado del rostro de Ruth se movió. El otro no. Delaney había aprendido esto en su segundo año de universidad, y había releído la hoja de instrucciones pegada dentro del botiquín cientos de veces en los últimos 2 años. Y en ese momento, sintió una calma helada instalarse en todo su cuerpo. Miró el reloj, 2:04. Llamó a emergencias. Dio la dirección, describió los síntomas, y dio la hora exacta en que había empezado. La persona al otro lado guardó silencio varios segundos antes de decir que había una tormenta cruzando la ruta 28, que la ambulancia más cercana estaba ocupada hacia el lado de Indian Lake, y que el tiempo estimado de llegada era de 90 minutos. Delaney colgó.
90 minutos, más otros 50 hasta Utica, eran 2 horas con 20 minutos. Ella sabía qué número importaba, y sabía que no lo tenía. Marcó el segundo número. Él contestó al primer timbre. Mi madre está teniendo un derrame. Me dijeron que la ambulancia llega en 90 minutos. Hay una tormenta en el camino. Ya tienes mi dirección. Él no hizo ni una sola pregunta. Dijo 10 minutos y colgó. Delaney envolvió a su madre en una cobija, escribió la hora exacta en el reverso de su propia mano con un bolígrafo, y metió la caja de medicamentos de Ruth y su tarjeta del seguro en una bolsa. Siguió hablándole a su madre sin parar, incluso cuando ya no le quedaba nada que decir. Ruth le agarró la mano con la derecha y apretó fuerte, y Delaney supo que era la única respuesta que podía darle. Los vehículos llegaron a los 9 minutos. Oyó los motores antes de ver las luces. 2 vehículos viajando muy juntos, las llantas rechinando sobre la nieve fresca. Curtis Holland bajó primero, junto con Gio Patrucci y otro hombre. Cargaron a Ruth afuera en la misma cobija en que Delaney la había envuelto, sin hacer preguntas, sin un solo movimiento torpe, y Delaney entendió que habían planeado exactamente cómo hacerlo durante todo el camino hasta ahí. Guy iba sentado en el asiento del copiloto del primer vehículo. No se dio vuelta. Solo dijo, vamos. El primer vehículo avanzó a abrir camino, sus faros cortando 2 senderos amarillos sobre nieve que nadie había cruzado, mientras el segundo vehículo, con Ruth adentro, seguía a la misma distancia exacta. Delaney iba en el asiento de atrás, con una mano sosteniendo la cabeza de su madre y la otra en su muñeca, contando el pulso. Miró por la ventana y vio que el vehículo de adelante nunca frenaba en las curvas donde ella siempre tenía que tocar el freno. Y entendió que quien manejaba conocía este camino mucho más de lo que ella se había imaginado. Nadie habló. Solo se oía el sonido de los motores, los limpiaparabrisas, y la voz de Delaney hablándole a su madre. A las 2:26 pasaron el Blue Mountain Lake. A las 2:51 dejaron atrás las montañas. A las 3:04 el vehículo se detuvo frente a la entrada de emergencias del hospital en Utica, y alguien había avisado con anticipación, porque ya había una camilla esperando afuera de las puertas. 41 minutos. Delaney caminó al lado de la camilla, leyendo la hora de inicio del reverso de su mano a la enfermera, enumerando cada medicamento que su madre tomaba y cada detalle de su historial médico. Después las puertas dobles se cerraron y ella se quedó parada sola en el pasillo blanco y brillante. Se sentó en una silla de plástico en la sala de espera. Fue ahí cuando sus manos empezaron a temblar, cuando ya no les quedaba nada que hacer, y las apretó entre las rodillas. Guy Sartori se sentó 2 sillas más allá. No habló durante unos 15 minutos. Solo se quedó ahí, con la espalda recta y las manos sobre los muslos, y ella podía ver que esa postura le dolía, pero no la cambió. Después habló sin mirarla. Estuve sentado en un cuarto como este hace 11 meses. Delaney giró la cabeza. ¿Dónde?, preguntó. A 4 cuadras de aquí. Hospital St. Elizabeth. Él miró fijo la pared frente a él. Mi hermano menor, Emilio, 29 años. Era el único de nuestra familia que había terminado la universidad. Delaney no dijo nada. Había leído ese titular en su teléfono aquel domingo por la noche. Y jamás había considerado que alguien había estado sentado en un pasillo como este, esperando noticias. Llegué 40 minutos tarde, dijo él. 40 minutos. Me avisaron a las 3 de la tarde. Si hubiera salido en el momento de la primera llamada, habría llegado 20 minutos antes. Se quedó callado un momento. Pero estaba en una reunión y les dije que esperaran. Delaney bajó la vista a sus manos. No lo hubieras podido salvar, dijo. Ni siquiera 20 minutos antes. Usted no lo sabe. No, dijo ella. No lo sé. Pero sé otra cosa. Va a cargar con esos 20 minutos el resto de su vida, y nunca van a ser reales, porque a los seres humanos no se les puede medir así. Él se giró y la miró. Era la primera vez que la miraba directamente a la cara desde la noche de la tormenta. ¿Por qué me llamó a mí?, preguntó. Porque era la única persona que yo creía que iba a contestar a las 2 de la madrugada, dijo ella. Un largo silencio siguió. Después él dijo en voz baja, casi para sí mismo,
entonces usted también aprendió a pensar así. A las 4:15, el médico de guardia salió al pasillo y llamó el apellido Ward. El doctor lo llamó un ataque isquémico transitorio. Ruth Ward permaneció en el hospital 2 días, le hicieron estudios, le recetaron anticoagulantes. Y le dieron una lista de cosas que tendría que dejar de hacer. Y el viernes por la tarde le dieron de alta con la advertencia de que el próximo episodio podría no ser tan leve como este. En el camino de regreso, se quejó los 65 kilómetros enteros de que el hospital le había quitado su bastón y le había devuelto uno distinto, casi 2 centímetros más corto. Delaney la dejó hablar. Necesitaba oír la voz de su madre hablando de lo que fuera. El sábado por la mañana, Otis Lund empujó la puerta del restaurante y entró. No cargaba nada. Fue directo al mostrador, no se sentó, y se quedó ahí parado con las 2 manos apoyadas en el borde de la madera. Escuché lo de la señora Ruth, dijo. Mamá está mejor, respondió Delaney. Él asintió. Después guardó silencio tanto tiempo que Delaney pensó que se iba a dar vuelta e irse. Esa noche, yo estaba parado en la ventana, dijo. Delaney dejó la jarra de café. Estaba en la ventana de arriba y vi todo. Vi cómo lo cargaban por el estacionamiento. Te vi abrir la puerta. Su voz era pareja y lenta, sin temblor. Y cerré las cortinas. Nadie habló. El único cliente en el restaurante estaba sentado en la última mesa y no levantó la vista. Tengo 63 años, dijo Otis. Ayudé a tu padre a construir esa pared trasera. He comido 1000 comidas en este lugar. Y la noche en que un hombre se estaba muriendo a menos de medio kilómetro de mi tienda, cerré las cortinas y me fui a dormir. Tío Otis, no vine aquí a pedirte que me perdones, dijo. No creo que el perdón sea algo que una persona pueda pedir. Miró alrededor del comedor una vez, después volvió a fijar los ojos en ella. Vine a preguntar si tienes trabajo para mí. Delaney lo miró. Pensó en los 40 segundos que había pasado parada frente al mostrador de la ferretería mientras él contaba tornillos inclinado. Pensó que podría dejarlo ahí parado otros 40 segundos, y entendió exactamente lo que eso le daría. Y entendió que no valdría absolutamente nada. Naen Pilasky viene el lunes con su equipo, dijo. Va a necesitar materiales, y no todo se puede traer desde Albany. Tú sabes dónde encontrar las cosas en este condado y a qué precio, mejor que nadie. Otis Lund se enderezó. Dame la lista, dijo. Estaré aquí a las 6 el lunes. Se fue, caminando más rápido de lo que había llegado. Delaney oyó el primer motor a las 6:40 de la mañana del lunes, cuando el cielo todavía no aclaraba del todo, y apenas había terminado de encender la estufa. Pensó que era la camioneta de Naen. Después oyó un segundo motor, y después un tercero. Y para cuando llegó a la ventana, una fila de faros se extendía hacia el sur por la ruta 28, más lejos de lo que alcanzaba a ver. Los vehículos entraron uno tras otro al estacionamiento. Camiones, camionetas, camiones de caja, y una pequeña grúa. Y cuando ya no quedó espacio, se estacionaron sobre el hombro del camino. Contó 22 vehículos y dejó de contar. Nadie de los que bajaba se quedaba deambulando. Se agrupaban alrededor de Naen Pilasky mientras ella leía nombres, asignaba tareas, y señalaba. Y en 15 minutos, todo el estacionamiento funcionaba como una obra en construcción. Más de 40 personas. Delaney se quedó parada en la puerta y se dio cuenta de que no reconocía ni una sola cara entre ellos. Un hombre de unos 60 años se le acercó y le dijo que era carpintero de Roma y que había cerrado su taller 3 días para venir hasta ahí. Otro le dijo que era dueño de un restaurante en Herkimer y que había traído suficiente comida para 2 comidas al día durante 10 días, para que ella no tuviera que cocinar ni una sola vez. Una mujer le mostró su licencia de electricista guardada en la billetera antes de que Delaney alcanzara a preguntar. Ninguno de ellos explicó por qué estaba ahí. Otis Lund había llegado a las 6:20, antes incluso que el camión con la grúa. Cargaba la lista, caminó 2 veces alrededor del edificio junto a Naen. Y para las 7, ya había hecho 4 llamadas telefónicas y tenía 3 camiones de materiales en camino desde dentro del condado. A las 9, la señora Verapique cruzó desde el motel, se paró junto al camino observando unos 10 minutos, y volvió a entrar. A las 11 regresó con 2 dispensadores grandes de café y una caja de vasos de papel,
Los puso sobre una mesa afuera en el porche, y sin decirle una palabra a Delaney, empezó a servir café. Para el mediodía, Delaney había contado 6 personas del pueblo en el estacionamiento. Solo 6. Sabía que Ollisven tenía más de 800 habitantes, y sabía que la mayoría estaba parada detrás de las ventanas de sus casas, mirando. No culpaba a ninguno de ellos. Llevó café al porche y se quedó viendo cómo desmontaban, pieza por pieza, la sección este del techo de su padre bajo el cielo frío, y se dio cuenta de que el corazón le latía rápido de una forma que no sabía nombrar. Ruth llegó al umbral con su bastón, miró hacia el estacionamiento, y dijo que si al pudiera ver esto, se subiría al techo a señalar todo y se caería y se rompería el cuello. Después se dio vuelta y volvió a entrar. Esa tarde, cuando todos se habían ido, Delaney se sentó sola en el mostrador y miró alrededor del salón, y por primera vez sintió algo colándose en medio de su gratitud que no quería admitir que estaba ahí. No sabía a quién le debía todo esto. No sabía qué tan grande se había vuelto esa deuda, y no sabía quién vendría a cobrarla. Preston Vale volvió a llamar a las 7 de la mañana del día 26, 2 días antes de lo que había prometido, y lo primero que preguntó fue si estaba sentada. Delaney se dejó caer en un banco del mostrador. Rastreé a la empresa que tiene los derechos de ejecución sobre su propiedad, dijo él. Es una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware, sin empleados, sin dirección real, y pertenece a una empresa matriz que pertenece a otra empresa. Seguí las 3 capas. ¿Quién es?, preguntó ella. Señorita Ward, dijo él. El nombre al final de esa cadena aparece en una lista de entidades con vínculos financieros con la familia Sartori. Delaney no dijo nada. Él esperó exactamente 3 segundos antes de continuar. Hay algo más, y no se lo diría a menos que estuviera seguro. La deuda de juego de su exesposo en Schenectady, hace 2 años. La que su acreedor vendió antes de que alguien más se hiciera cargo de cobrarla. Rastreé al comprador. Pertenece a la misma red, al mismo sistema. Hizo una pausa. No estoy diciendo que alguien la haya elegido a usted a propósito. Redes como esta compran cientos de deudas cada año. Las compran en paquetes. No revisan cada nombre individual. Pero la verdad es que las 2 cosas que la han estado asfixiando durante los últimos 2 años han estado fluyendo hacia el mismo lugar. Delaney puso el teléfono sobre el mostrador. Se quedó sentada, sin moverse, durante mucho rato. Afuera, 40 personas trabajaban sobre el techo que había construido su padre, y el sonido de sus martillos entraba por el vidrio con el ritmo constante de un reloj. Miró el sobre en la repisa sobre la caja registradora. Lo había leído 2 veces, lo había doblado 2 veces, y durante 2 años había creído que lo que se llevaba su restaurante era una oficina de gobierno sin rostro. Llamó a Guy a las 8. Él llegó antes de las 10. Entró, miró su cara, y se detuvo en medio del comedor.